Aquí brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor, y es admirable su nombre, Dios, príncipe de la paz, Padre perpetuo, y su reino no tendrá fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Estamos aquí donde el niño Jesús nació, el Hijo de Dios, se hizo presente entre nosotros. Esta es la basílica principal de la Natividad. Desde acá es donde se celebra la misa de la Navidad para todo el mundo, donde se anuncia que nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por los frutos de esta peregrinación, por todos los niños y niñas de nuestra familia, de nuestros hogares, y pidamos al Señor para que sean ellos un resplandor de la gloria de Dios para este mundo. Oramos por los niños de la familia Gutiérrez, Peña, Aguilar, Rodas, Rodríguez, de Jesús, Portillo López, Hernández Monroy, Peña, Osmín, Ardón, Gervais, Figueroa, Jiménez, Laínez Vaquerano, Estrada Santa Cruz, Santelices, Peralta, Villatoro Gómez, Cortés, Ramírez Peralta, Rivera Lazo, Enríquez, Rivas, Umaña, Valle, Reyes Ramos, Ochoa Vile, Vinasco Camarena, Martínez, Portillo Cruz, Enríquez, Salazar, Barrera, López Salazar, González Carrillo, Corral, Hernández Ramos, González, Tavares, por los niños abortados, por los niños monaguillos de la parroquia El Calvario de Sensuntepeque, y por Matías Fernando Amaya Bonilla. Oramos por estas familias, quienes hoy traen a todos los niños de sus familias a este altar y ofrecen esta Eucaristía. Humildes y arrepentidos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro de Isaías. El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión: mira a tu Salvador que llega. El premio de su victoria lo acompaña. La recompensa lo procede. Lo llamaron pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria.
porque ha nacido el Señor. Amenace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos juntos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador a su amor al hombre y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia. Nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el capítulo 2, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo aquí y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que os oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. En este lugar fue donde se escuchó el primer llanto del niño Jesús. Un llanto que es una alabanza hacia Dios, pero también un llanto salvador para la humanidad. Esa noche fue iluminada por Cristo. Él mismo nos va a decir: yo soy la luz del mundo. Cuando Él nace en esa noche, viene a iluminar al mundo, una estrella que brilla y llega a los 4 puntos cardinales. Y desde allá van a venir personas y que lo van a venir a adorar. Pero también ese anuncio se le va a dar a la clase más baja, a los pastores, no a la alta sociedad, no a los poderosos, no al palacio de Herodes. El palacio de Herodes ni siquiera se dio cuenta que había nacido el niño. Se les notificó a aquellos que tenían un corazón pobre, humilde. Hermanos, el mismo Dios se abaja tanto por amor a cada uno de nosotros y nace en una gruta, en una cueva, sin nada, pobre. Así nace el Hijo de Dios. Y por eso el lema de los pobres en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo va a ser muy importante. Como lo decíamos ayer cuando Jesús iba subiendo, ¿se acuerdan? Iba subiendo
de Jericó, aquel hombre que iba de Jericó haciendo ese camino hacia el templo y cayó en manos de bandidos. ¿Se acuerdan? Jesús nos va a dar una hermosa lección sobre el pobre, ese hombre que cayó en una desgracia, el samaritano. Pero no el samaritano, sino el hombre que cayó en una desgracia. El buen samaritano es el que lo auxilió. Y dice la parábola del buen samaritano. Pero Jesús lo que nos quiere hacer resaltar es la figura de aquel hombre que ni siquiera el nombre se conoce, que está en una desgracia, que está necesitado y al que nosotros tenemos que ayudarle. Aquí vino Dios y no encontró lugar donde nacer, porque todas las casas estaban llenas. También, hermanos, Dios puede tocar las puertas de nuestro corazón, puede estar tocando y no hay espacio para Dios. Hay espacio para tantas cosas, preocupaciones por esto, por lo otro, preocupaciones por el dinero, por la familia, por tantas cosas. Y se nos olvida que el que viene a transformar nuestra vida es Jesús. Se nos olvida que el centro es Él. Y aquí, aunque estamos en Belén, donde el niño Jesús nació, donde el Verbo se hizo presente, también nos puede pasar que pasemos desapercibido y esto solamente se convierte en un paseo nada más y no un lugar de encuentro. Si ustedes nos preguntan a nosotros cuáles son los momentos más importantes dentro de la peregrinación, es la Eucaristía. Es la Eucaristía, porque en esos lugares Dios se hizo presente, Dios llegó, Dios pasó, puso sus pies, pero aquí es donde Dios se nos da en alimento y se hace uno con nosotros. Dios entra en nosotros. Por eso si estamos aquí, no es para irnos con nuestro corazón vacío, sino para irnos con nuestro corazón lleno de Dios, porque lo necesitamos y eso es lo principal que tenemos que reconocer. Necesito de Dios, necesito a Dios en mi vida, necesito a Dios en mi hogar, en mi familia, necesito a Dios en mis hijos, en mis hermanos, en mis padres, necesito a Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer, porque si venimos aquí y no reconocemos y no sentimos que hace falta Dios en nuestras vidas, entonces nos vamos a ir así como vinimos. Tenemos que descubrir la necesidad que tenemos de Dios en nosotros. Tenemos que descubrir que nuestra vida sin Dios no es nada. Tenemos que descubrir que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida se va a perder. Porque si usted no descubre que está enfermo, tampoco va a ir al doctor. Perdón por el ejemplo que voy a poner. Una enfermedad a la que muchas personas le tienen miedo, y creo la mayoría, es el cáncer, ¿verdad? Y algunas personas han tenido que lidiar con el cáncer. Y saben, hermanos, el cáncer es una enfermedad tan cruel que no da signos. No da signos. Usted puede tener el cáncer y usted ni cuenta se va a dar. Y se va a dar cuenta cuando ya el cáncer ya lo tiene en todo su cuerpo y ya no hay remedio. Y lo único que toca es hacer el testamento ya. Porque incluso usted va al hospital y le dicen, mire, no hay vuelta atrás. Así es el pecado. Así es el pecado. Que nos hace sentir que no tenemos por qué ir a Dios. El cáncer es una enfermedad que le hace sentir tranquilo. ¿Para qué vas a ir al médico? Está saludable, todo está bien. El pecado también te hace sentir eso, que no necesitas de Dios. ¿Para qué vas a ir a Dios? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué lo vas a buscar? No lo necesitas. Y cuando venimos a darnos cuenta de lo que es el pecado y el daño que ha hecho en nuestras vidas, va a ser demasiado tarde. Pues es hoy cuando tenemos que descubrir quién es Dios. El Dios de la misericordia, el Dios de la ternura. Estamos en uno de los lugares para mí importantísimos en mi vida como sacerdote. Para mí este lugar es muy importante porque yo soy devoto del Divino Niño. Soy devoto del Divino Niño y propago la devoción
Y una de las cosas que yo digo de la devoción al Divino Niño, ¿por qué Jesús se hizo niño? Y es porque quería traernos con su ternura. Dios no quiere que tú y yo le busquemos por miedo. Quiere que le busquemos, nos dejemos tocar por la ternura de ese Dios niño, no por miedo. Un niño, ¿quién le tiene miedo a un niño? Nadie. Y todo el mundo quiere cargar el niño, quiere chinearlo, quiere abrazarlo. Eso es lo que quiere ser Dios para ustedes y para mí. Ese Dios que lo sepamos abrazar, arrullar, recibirlo en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.